Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema es que el mundo está loco y no deja de tener razón Jorge Luis Chacín con este tema, quien nos permite iniciar de esta manera un poco jocosa y alegre esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, buenas tardes y buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, para Rocío San Miguel, especialista venezolana en temas de ambiente militar, hoy se produjo en Venezuela, hoy estamos conmemorando el 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, pero generalmente los presidentes en la democracia, e incluso el propio Chávez, asistían a un acto, un desfile cívico-militar que se realizaba siempre los 5 de julio. El desfile se viene realizando desde hace 2 años, pero ya Maduro ha dejado de ir a estos desfiles. Y eso entonces no es de variar de él, siempre por lo general nunca asiste a los desfiles, nunca asiste a ningún acto público. Pero por eso mismo, o sea, ya la duda está en si Maduro teme a sus propios militares. Y a pesar de que el discurso de Maduro, que fue grabado y que fue retransmitido en cadena nacional durante el día de hoy en Venezuela, uno se llega a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa en esa relación? Porque tú no puedes decir en el video que estás muy contento, que estás muy alegre con la Fuerza Armada Nacional, que la Fuerza Armada Nacional representa todos los valores y principios del chavismo, y no asistes a los actos. Allí pues algo está pasando. Rocío San Miguel se lo pregunta, ¿por qué Maduro no asiste a los desfiles militares del 5 de julio en los próceres como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su fecha aniversaria? Es la gran pregunta, la duda queda allí y cualquiera que pueda responder, pues está abierto estos espacios para dar respuesta. Y en otro orden, industrias y gobierno reactivan medidas para la producción nacional. Así, las autoridades del Ministerio de la Industria y de la Producción Nacional en Venezuela y miembros de federaciones y cámaras nacionales industriales sostuvieron una reunión con el objetivo de continuar la línea de estrategia de la Alianza Nacional planteada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y esto pues lo ha informado el ministro de la Industria y de la Producción Nacional, Hipólito Abreu. Durante ese encuentro, el presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y además Empresas de Venezuela, Orlando Camacho, expresó que el principal objetivo de la reunión fue el intercambio de esas ideas para poner en marcha un apalancamiento en la producción nacional a fin de incrementar
el abastecimiento, es lo que ha mencionado. Por su parte, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Picella, destacó que se articularon las medidas necesarias para contribuir a la producción nacional, la generación de empleo, la sustitución de importaciones y además estimular la compra de productos venezolanos. Un país es tan grande como sus industrias, es lo que ha puntualizado. Bueno, y Tamara Sujú ha señalado una grave denuncia durante el día de hoy. Ha indicado que hay una situación gravísima de los detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, porque se les está ocasionando la privación de medios de vida como el aire que respiran, al punto de que la asfixia es tal que hasta un preinfarto causó en uno de los presos. Los altos responsables de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, indica Tamara Sujú, dieron la orden de remodelar las celdas, incluyendo una llamada cuarto oscuro, y en este cuarto oscuro remodelaron 2 celdas, encerrando a los detenidos en un espacio confinado, y ellos durante 3 días estuvieron respirando, además del monóxido de carbono que está allí, porque para que ustedes entiendan un poco esto, las celdas están a nivel del estacionamiento. Así que cuando prenden un vehículo en el estacionamiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el monóxido de carbono se expande por toda el área y llega a las celdas. Y allí los detenidos han tenido que pasar semanas en condiciones deplorables respirando monóxido de carbono. Pero no conforme con eso, con las reparaciones, ahora respiran polvo y gasolina que le está causando vómitos, desmayos, afecciones respiratorias graves, ya que dichas celdas no tienen ventilación. Los presos políticos presentan secuelas como ojos irritados, coloración en la piel y están muy afectados psicológicamente. Además, Tamara Sujú revela que el coronel Osvaldo García Palomo, uno de los detenidos en esta prisión, continúa incomunicado y sus familiares están desesperados porque no saben nada de él. Así que continúan las violaciones a los derechos humanos, las condiciones infrahumanas en las cuales estas personas están sufriendo su detención y sobre todo la indolencia de las autoridades militares que dirigen esta Dirección de Contrainteligencia Militar, que no han querido atender a los reiterados llamados que han hecho familiares, la Comisión Bachelet, la propia Tamara Sujú y otras personalidades para que se dignifiquen estas condiciones de detención, se mejore, se le dé ventilación y esta gente no sufra tanto como lo ha venido sufriendo en esta prisión. Bueno, un tema que le encanta a más de uno aquí en este espacio, Venezuela siempre, siempre Venezuela, Mi Ahijado, de Diomedes Díaz. Con ese tema iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Vean ustedes cómo actúa, cómo opera este régimen de facto en Venezuela, y lo vamos a ver a través de 3 ejemplos que los voy a presentar brevemente por razones de espacio. El primero lo cuenta Olnar Ortiz. Olnar Ortiz es el abogado de los indígenas Yanomami que están detenidos, porque esa es la razón verdadera, están detenidos en un hospital, en el Hospital Militar Carlos Alvero, en la ciudad de Caracas. Ellos son los testigos de los hechos del asesinato de un grupo de Yanomamis en Parima B. Este es un hecho que ocurrió hace aproximadamente mes y medio, un poco más de mes y medio. Y ellos se encuentran detenidos porque los funcionarios militares se los llevaron supuestamente para atenderlos en materia de salud, porque uno de ellos estaba herido, pero no les dejan contacto con nadie, no les permiten tener alguna posibilidad de hablar con abogados ni nada por el estilo, y no los dejan salir, o sea, están presos. Y más que presos, están secuestrados porque no les han permitido absolutamente nada. Bueno, a pesar de que amenazaron a la mamá de uno de ellos de detenerla, de impedir su llegada a la ciudad de Caracas, la madre indígena Seyona Siva se trasladó desde el estado de Amazonas hasta la ciudad de Caracas. Logró llegar a Caracas y pudo ver a su hijo. Borges Sifontes, testigo clave y herido el 20 de marzo,
donde fallecieron 4 Yanomamis en manos de la Fuerza Armada Nacional. El abogado de Foro Penal, Olnar Ortiz, confirmó que la madre del herido, testigo clave de los hechos de Parima B, Borges y Fontes, logró llegar a Caracas, donde se encuentra su hijo detenido desde hace más de 3 meses. Pudo hablar con él, tiene información de él, pero no ha logrado su liberación de este secuestro, como muy bien lo señala Nancy, este secuestro que sufren estos 2 indígenas Yanomami que se encuentran en esta situación. Esta es la primera historia. La segunda historia, el partido opositor Bandera Roja denunció la detención arbitraria del profesor y militante de esta formación política, Alcides Bracho, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Agentes del SEBIN que no mostraron en ningún momento orden de detención, se lo llevaron detenido a Rojas, docente y artista plástico venezolano, bajo la acusación, oigan ustedes, para que ustedes vean hasta dónde llega el régimen, bajo la acusación de haber participado en los eventos del 2014 y 2017, las protestas cívicas, la del 2014 y 2017, en los que, según Bandera Roja, lo señala muy correctamente, participó una inmensa parte de la población nacional. Ahora, 5 años después del 2017 y casi 9 años después del 2014, pues a este señor se lo llevan detenido acusándolo de haber estado en los actos. O sea, ¿dónde está la lógica de esto? Pero bueno, ese es el SEBIN, esas son las autoridades que tenemos nosotros. Asimismo indicó que los funcionarios saquearon el local de Bracho, hurtaron aparatos electrónicos y de comunicación, incluyendo los de la esposa y los hijos. La esposa del educador, de acuerdo con el comunicado, informó que Bracho se encuentra en una sede del SEBIN al oeste de Caracas, aunque le fue negada la visita. No tienen orden judicial, se metieron a la casa, se lo llevaron secuestrado, lo acusaron de hechos que ya tienen más de 10 años, el del 2014. El del 2017 tiene 5 años y lo tienen comunicado sin acceso a un abogado. Y para completar, para rematar esta trilogía del terror, se han llevado detenidos a la esposa y a la hija del profesor Carlos Lanz. ¿Recuerdan ustedes el profesor Carlos Lanz, el caso de la desaparición en la ciudad de Maracay de Carlos Lanz, que conocido dirigente prochavista, pero que ha criticado ampliamente a Maduro, y el hombre desapareció y lo han estado buscando por todas partes? Bueno, se llevaron también por parte del 6CPC no solamente a la esposa del profesor Carlos Lanz, se la llevaron anoche. En la madrugada se llevaron a 2 trabajadores rurales que fueron también secuestrados por el 6CPC, y también se llevaron esta mañana a la hija, que por cierto estaba con una nena, con una beba. A la señora se la llevan, la obligan a ir a una casa a entregar a un familiar, a entregarle a su hija, so pena de que si le comentaba algo a la familia que estaba recibiendo al niño, ella no solamente iba presa, sino también la niña. La niña, una infante de brazos. Ese es el gobierno que se tiene. Ese es el gobierno que se gasta Venezuela. 3 hechos de violación de derechos humanos allí, contaditos en 4 minutos. Y en 2 días. Entre el día de ayer y el día de hoy. Y a esta hora nos vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Seguimos acá con más en Siempre Venezuela.
Bueno, hablabas de esa violación sistemática de los derechos humanos y esta mañana precisamente, Alan, hablábamos acerca de la organización política Bandera Roja, donde venía denunciando esta detención arbitraria por parte de las fuerzas del Estado en esas acciones militares donde se trataba de Alcides Bracho, quien en medio de eso también uno de la tolda fue esta mañana también detenido por la contrainteligencia por denunciar en la red social Twitter que a Bracho se lo habían llevado. Lamentablemente la situación que se viene presentando cada día con la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Y es ahí donde uno vuelve otra vez, y como decimos en Colombia, vuelve la burra al trigo, donde el fiscal general dice, pero ¿por qué investigan violación de derechos humanos en Venezuela si nosotros resolvemos todos los casos y aquí no pasa absolutamente nada? Aquí no se violan los derechos humanos, dijo Diosdado Cabello hace pocos días. Y evidencia de todos estos actos, de todas estas situaciones de violación de derechos humanos, son los 3 casos que les hemos comentado en este momento y el cuarto adicional. Exacto. El de la persona que señala y revela la detención de estas personas. O sea, una situación de verdad bastante lamentable que demuestra a las claras el tipo de gobierno que tenemos en Venezuela, un gobierno que no respeta las leyes, que menos actúa en compromiso de defensa de derechos humanos, los viola sistemáticamente y tiene como aliado un poder judicial que nunca se pronuncia sobre este tema y un fiscal general que se tapa los ojos para obviar esta realidad. Una situación de verdad bastante lamentable en donde vemos a varias familias señaladas y que han sido afectadas por esto bajo amenaza también de que si echan mucha vainita, como dicen por ahí, pues ellos también van presos. Bueno, y hablando de esa violación de los derechos humanos, también hemos hablado acerca de la libertad de prensa, que está también muy cohibida, y otro golpe muy fuerte a la libertad de prensa fue el día de hoy. El canal de noticias NTN 24 cierra operaciones en Venezuela. ¿Y por qué cierra esa emisión? Porque pues en declaraciones oficiales que ha dado la periodista y directora de contenidos del medio de comunicación Marjorin Méndez ha explicado que este cierre de las oficinas en el país se debe a una decisión bien importante de las personas que conforman parte de este medio de comunicación, aunado a los cambios que a su juicio se han generado en el país. En este sentido, pues aseguró que la promesa es mantenerse donde se encuentre la noticia. Se cierra la casa, pero el compromiso con informar lo que sucede en el país se mantiene intacto, es lo que ha agregado Méndez en una entrevista que le ha concedido a la colega Alba Cecilia Mujica y Luis Alobarrieta. Méndez también ha recordado que hace algunos años cerraron el canal y que desde entonces crearon un equipo digital con la finalidad de poder mostrar esos hechos, pero lamentablemente el país en este momento les está realizando una coacción en la libertad de la prensa. Entonces prefieren retirarse a tiempo y no que les vayan nuevamente a cerrar. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almira y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Bueno, el tema Te amo y te amo de Felipe Peláez. Con este tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Te cuento una cosa, Nancy. Cuéntalo todo. Increíble, pero cierto. Hace rato decíamos que Nicolás Maduro no había ido al desfile del 5 de julio. Pero no fue Nicolás Maduro. Él dice, yo no fui, pero fue Super Bigote. Super Bigote estuvo presente en el desfile, un inflable inmenso que acompañó el desfile militar a lo largo de toda la avenida Los Próceres, y allí pues dijo Maduro, yo no estuve, pero estuvo Super Bigote, que es como si hubiese estado yo. Pero lo cierto del caso es que tamaña ridiculez, yo no sé qué pensarán los militares de esto. Este era un desfile militar muy bien preparado, con participación civil, porque obviamente civiles también estuvieron en los hechos de
la libertad de Venezuela. Pero era un desfile militar de alto nivel, donde la Fuerza Armada se desplegaba porque es el día de la Fuerza Armada. Entonces resulta que se desplegaba con todo para demostrar la seriedad, la fortaleza, la energía, la pasión del ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ha devenido en esto. Parece un desfile de circo, parece un desfile de feria, parece un desfile de cualquier otra cosa menos un desfile cívico-militar. Esa payasería de usar esta figura de superbigote habla por sí sola del tamaño ridículo que tenemos nosotros como gobierno. En Venezuela hay un régimen de facto. Muchas veces he explicado qué significa esto. De facto es que a pesar de que no es legítimo, tiene el control de las armas y por lo tanto tiene el control de la república. Pero lo de hoy, pues sinceramente lo deja uno boquiabierto, porque la verdad es que yo no me imagino a un desfile militar, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos con globos de Disney, porque no, eso le resta seriedad a un evento que tiene muchas características. Un desfile del 4 de julio, un desfile de cualquier fuerza armada nacional en el mundo no va acompañado de globitos y muñequitos y mucho menos figuras ridículas como un tal superbigote que solamente está en la fantasía de un Nicolás Maduro que hasta a lo mejor se lo cree, a lo mejor él cree que es un superhéroe. Y es que lo ha ratificado con tantos personajes que viene manifestando. Pero recordemos también algo, Alan y audiencia, que los juguetes, los niños siempre esperan un juguete y ese juguete o es para Navidad por lo general o para el día de su cumpleaños o el día del niño, pero no para este día. Nicolás Maduro estaba esperando su juguete, estrenó sus juguetes y cada día se vuelve más irónico este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Los drones iraníes artillados, ese es el nuevo juguete de Nicolás Maduro y los ha exhibido el día de hoy en los próceres. Así, Andrei Servín-Pont, quien es el director de CRIES, se refirió a la aparición pública de esos nuevos drones artillados de fabricación iraní en el desfile militar el día de hoy en los próceres en Fuerte Tiuna, en Caracas. La novedad del desfile, imagen de los drones iraníes Moaer 2 modernizados y artillados en Venezuela, y esto lo ha comentado Servín-Pont en la cuenta en Twitter. El especialista también ha destacado, Alan, que se aprecian 4 puntos de anclaje, 3 de aterrizaje nuevo y algunas modificaciones estructurales. El Moaer 2 es producido originalmente por Cod Aeronautic Industrie. Se usa para vuelos de reconocimiento, para vuelos de espionaje de instalaciones enemigas, así como para atacar con armamento guiado por láser. Ese es el nuevo juguete de Nicolás Maduro para Venezuela. Bueno, y uno se pregunta, pero esta gente lo único que hace es gastar plata en cosas de militares, en juguetes militares, que no le ha ido muy bien con las compras. Vemos que los aviones chinos se caen, los aviones rusos se están oxidando y el armamento que compran no está adaptado a las condiciones del trópico y por lo tanto se afecta. Es decir, es una botadera de plata y uno dice, faltando 32 millones para el esquema de vacunación infantil en toda Venezuela, dice, ¿no estarían mejor destinados estos recursos hacia la población infantil? Por decir una de las tantas cosas y necesidades que pueda tener Venezuela en este momento. Y ahí usted tiene la respuesta. Para ellos no. Para ellos lo más importante es pasearse con ridiculeces como gastarse la plata en un inflable gigante, gastarse la plata en unos drones militares, que estoy seguro, mire, apuesto fuerte contra Locha, esa cosa no va a servir. Porque la verdad es que nuestros militares nos han acostumbrado a eso, especialmente estos militares recientes. Por cierto, hay una nota muy interesante sobre ese tema, que estos ascensos corresponden a la última promoción
de militares que se graduó, que estudió en la institución militar durante la democracia. O sea, que los que vienen son egresados de la nueva institución militar, de la nueva figura militar que hay en Venezuela, que los han puesto a recoger, a vender, a hacer mercado, a llevar pollos, a hacer ridiculeces como la del desfile de hoy. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la seriedad de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a este tema? Pero bueno, son cosas para el análisis y la reflexión después de lo visto hoy en el desfile del 5 de julio. Y a esta hora nos vamos con una entrevista, Alan. Sí. Vuelve nuevamente a la palestra el caso de El Amparo. Un caso que sin duda alguna marcó una historia en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El vil asesinato de varios pescadores venezolanos en la población del Amparo, cercano a la población del Amparo. Y quien estuvo allí desde el primer momento y llevó este caso a instancias internacionales fue Walter Márquez. ¿Qué ocurrió? La Corte Suprema de Justicia de Venezuela, del régimen de facto, decidió la semana pasada reactivar el caso penal bajo jurisdicción civil en un tribunal del Estado Apure, que debe pronunciarse sobre las acusaciones de las personas que fueron los autores intelectuales y materiales de este hecho. Algunos de ellos ya fallecieron, pero lo cierto del caso es que esta gente pues tiene que ser sancionada porque los que murieron allí fueron personas, fueron seres humanos, fueron pescadores quienes fueron vilmente asesinados y luego se montó una escena como si hubiese habido un enfrentamiento, un falso positivo, como se dice actualmente. Walter Márquez siempre estuvo vinculado a este tema y con él estuvimos conversando precisamente sobre esta situación. ¿Qué significa que después de 30 años el caso del Amparo vuelve a la palestra en los tribunales? Escuchemos el reporte con Walter Márquez. 30 años después, o más de 30 años, el tiempo nos ha dado la razón con respecto a que le correspondía a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia penal militar el conocimiento de los sucesos de la masacre del Amparo. En esa oportunidad, con posterioridad a los hechos del Caño de la Colorada que ocurrieron el 29 de octubre de 1988, se planteó un conflicto de competencia y la Corte Suprema de Justicia de la época declinó o decidió que le correspondía a la jurisdicción penal militar. Ese expediente fue manipulado bajo la presión del general Humberto Camejo Arias. Quien actuó allí apegado a derecho fue el comandante Zambrano Chaparro, quien dictó orden de detención contra los funcionarios responsables de estos hechos. Después ese expediente fue manipulado y finalmente pues aparecieron los sobrevivientes como guerrilleros, que ellos, los funcionarios, habían actuado en legítima defensa. Hoy estamos esperando la verdad, más que una venganza, más que una persecución contra los funcionarios que participaron en esos hechos. Lo que queremos es que la verdad salga a flote. Por eso llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien determinó que había que conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien sentenció la responsabilidad del Estado venezolano. Y ese expediente no ha sido archivado porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sigue vigilando que se cumpla las reparaciones, las indemnizaciones, las cuales ya han sido prácticamente canceladas, pero lo más importante es que salga a flote la verdad. Por eso, bajo este gobierno se planteó una revisión constitucional y en el 2016 ordenaron una sentencia. Le correspondió a la Corte Marcial conocer, pero la Corte Marcial declinó mediante un conflicto de no conocer en el
Tribunal Superior, hoy llamado Corte de Apelaciones de San Fernando de Apure, porque los hechos ocurrieron en el estado de Apure. Por la reforma de la Ley Orgánica de Justicia Militar y la Ley Orgánica de Procedimientos Penales, todos los casos de jurisdicción militar que antes se conocían, pero que eran hechos eminentemente de orden penal ordinario, deben ser conocidos por la jurisdicción penal, en el caso concreto de San Fernando de Apure. Entonces, lo que ha hecho ahora el Tribunal Supremo de Justicia, mediante ponencia de Michael Moreno, es definitivamente resolver el problema del conflicto de competencia de no conocer, y le corresponde. Pero es inadmisible que en 2016 hayan transcurrido 8 años y no hayan dictado sentencia. Entonces vamos a ser vigilantes para que salga la sentencia, que no es otra que corregir todos los vicios procesales. Desde que ocurrieron los hechos del amparo para acá, yo me he enterado de muchos elementos que ratifican mi convicción de que en el amparo ocurrió una masacre. Uno, los pilotos militares que llevaron las armas que le sembraron a los masacrados, al falso positivo del Caño de la Colorada, conocido también como Masacre del Amparo. Ellos participaron en el golpe de 1992 con el general Oderman, y yo los ayudé a asilar a ellos, unos en Perú y otros en Ecuador, en el Hotel Tequendama de Bogotá. Ellos me confesaron a mí que eran los pilotos que habían transportado las armas y delante de ellos las habían colocado. El comisario retirado de PTJ, Armando Carrero, después, antes de él fallecer, me dijo que él había recibido de manos del general Camejo y del grupo de militares del CEAP, del Comando Específico José Antonio Páez, un grupo de armas viejas, y él mismo las transportó hasta Guajalito, y esas fueron las que colocaron a ellos. Uno de los abogados que participó junto con Pérez Gutiérrez en la defensa de los funcionarios implicados, él me explicó cómo fabricaron nuevas pruebas. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna duda que hay una masacre. No se trata de perseguir 30 años después a los funcionarios, sino que aflore la verdad y que se haga justicia. Ellos, con el simple hecho de confesar la verdad, es un atenuante a su favor. Pero si se siguen empeñando de que los sobrevivientes eran guerrilleros y de que los que murieron en el Caño de la Colorada eran guerrilleros, pues nos obliga a nosotros a seguir insistiendo en la búsqueda de la verdad. Aunque sea 30 años después, se abre una esperanza y una luz para que aparezca la verdad en el caso del falso positivo de la masacre del Amparo. Claro está que ahí el actor intelectual de ese caso, el general Humberto Camejo Arias, a él no lo procesaron. Todavía estamos esperando que procesen a Humberto Camejo Arias como autor intelectual de este hecho, que ha sido el caso que más ha conmovido a la opinión pública venezolana con respecto a la grave violación de derechos humanos. En esa época no podíamos hablar de crímenes de lesa humanidad, porque esa tipificación aparece en el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que entró en vigencia el 1 de julio del 2002, aunque había sido aprobada la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, que fue una vacación ley de 4 años. Pero ya desde la época de los juicios de Nuremberg, posterior a la Segunda Guerra Mundial, contra los líderes nazis, ya se hablaba de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Crímenes de lesa humanidad son crímenes contra la humanidad, pero no se puede aplicar crímenes de lesa humanidad en la masacre de Amparo, aunque sí
hay grave violación de derechos humanos y garantías constitucionales. Esta es la visión de Walter Márquez, el hombre que inició el tema del caso del amparo hace 30 años, frente a esta realidad que ahora se produce. El caso vuelve a los tribunales, esta vez bajo jurisdicción civil, y habrá que determinar los responsables, porque no puede ser un crimen sin responsable. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio su veredicto, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su sentencia, el Estado venezolano reconoció su culpa, pero los culpables intelectuales y materiales de este hecho todavía no han sido sancionados, y esto es lo que se espera con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la semana pasada. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.